que lo que se tiene que debatir no es si puedo trabajar y estudiar programación a los 35, 40 o 50. Lo que realmente se tiene que debatir es cuánto tiempo puedes alargar desde que comienzas a estudiar hasta que llegas a ese punto donde el sueldo compensa tu nivel de vida con las cargas actuales que tienes. Este para mí es el debate que realmente tendría que existir. No sé si me explico. Me parece algo que es esencial. Me parece un debate brutal. ¿Por qué? Porque al final es donde entra la importancia del tiempo que nosotros gastamos. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿esto ocurrió ayer? Buenas, Kobe, ¿qué pasa? Esto ocurrió ayer y yo no me fijé. O sea, me refiero. Os pongo en contexto. No sé si bajar el volumen, ¿eh? Decidme si bajo el volumen de esto, si está muy alto. Lo voy a bajar un poquito, siempre me rayo con el volumen de la música. Ah, sí, yo creo. Y lo bloqueamos, vale. Bueno, pues la historia es la siguiente, cracks. A ver, os pongo en situación, porque ya os digo que yo me he quedado loco. O sea, me he quedado loco. Hace unos días vi en Menéame, en portada de Menéame, que es un agregador de noticias. Por lo menos, vamos, yo lo leo siempre, todos los días, a fuego, con Menéame. Y leí que había una noticia sobre si programar de los 30 se es viejo, no se es viejo, etcétera, 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 ¿no? Vale. ¿Hasta ahí? Locos. De locos hasta ahí. Sí, que sí, ¿no? La cosa está en que, bueno, pues era un artículo del Confidencial y sin más. O sea, me refiero, estoy haciendo otras cosas, estoy trabajando, termino a las 10 de la noche de trabajar, no tengo mucho tiempo, ¿no?, de terminar de leer cosas. Entonces era algo que me interesaba ver, pero no era algo a lo que le había echado tanta importancia. Digo, bueno, ya lo leeré el fin de semana, cuando tenga tiempo, tal, no sé qué. Guay, hasta ahí, guay. Y hoy, que he dado un bote, un alumno me ha dicho, Edu, has salido en el Confidencial. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Ojo, Dolce! ¡Pero bueno! 7 meses ya por acá. ¡Ole, Dolce! Vamos a darle. Si es que te quedas sin Dolce. Y lo curioso, claro, me ha dicho, Edu, has salido en el Confidencial. Y yo, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que estoy saliendo? ¿Cómo que he salido en el Confidencial? Claro, he metido un bote cuando lo he visto que flipas. Os cuento. Vengo aquí un poco primero a leer, ¿no?, el artículo, sobre todo para poder leerlo tranquilamente. Me he pasado más o menos capturas, ¿no?, de los bloques donde se comentaba y tal. Pero yo creo que puede estar guay. Hoy nos vamos a comentar todos, literal. Pero creo que puede estar bien hacer un poco una reacción, ya que han puesto un vídeo mío dentro. O sea, no han puesto un enlace, han puesto un vídeo incrustado dentro del propio artículo. De hecho, ya he agradecido al autor, a Héctor, por LinkedIn, ¿vale? Entonces, Oli Dolce. Entonces, buenas, Eddie, ¿qué pasa, crack? Entonces, claro, la cosa es, quiero leer un poco el artículo, ir dando información y también quiero reaccionar a, creo que ha sido Bryce, que creo que ha dicho mal mi nombre, si mal no me equivoco, me he guardado como el momento más o menos, para ver un poco qué comenta en esa parte y qué puede aportar, ¿no?, también a la conversación, que yo creo que podría estar guay. Lo increíble sería hacer un Discord de todos los programadores charlando, pero claro, ¿quién soy yo? Si yo solo tengo 10.000 subs, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer un poco la reacción a lo que ellos han comentado, ¿vale? A lo que han comentado Bryce. No sé si Carlos ha hecho algo, ahora revisaremos si no. Y nada, y también ver, creo que Midu también ha reaccionado, pero ha tirado más por otro tipo de datos, ¿no? Lo ha enfocado de otra manera. Entonces, pues ya tiene más de 10.000 subs, ya también. Pero bueno, pero me refiero, yo subo vídeos porque creo que les puede servir no solo a la gente, sino también a mis alumnos, ¿no?, en términos generales. Entonces, claro, para mí esto ha sido como, wow, flipas. O sea, que un medio haya cogido eso, me resulta loco, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí en el Mac. Perfecto. Aquí tengo ya preparado el esto del Confidencial y la idea es un poco leerlo, ¿vale? O sea, leerlo por encima, bueno, leerlo en tal, ver un poco qué es lo que comentan, qué es lo que no nos comentan y bueno, y también, no sé si hay alguien del chat que también pueda comentar o, bueno, queréis comentar cosas. Pero bueno, entonces, básicamente el subtítulo es El estigma del programador. Si queréis podemos hablar del SEO de esta web, si os apetece.
Viva JS, correcto. Y dice, la profesión en la que caducas joven, la regla no escrita es no contratar a mayores de 35. Ojo al título, poca broma. Entonces dice, una nueva investigación realizada por trabajadores de Barcelona. Ojo, gracias, muchas gracias Óscar por seguir. Una nueva investigación realizada por trabajadores de Barcelona, Silicon Valley o India muestra la percepción que existe sobre los empleados mayores en el sector tecnológico. Y bueno, aquí ponen una fotito de stock, ¿no? Espectacular. Y bueno, pues aquí empieza ya la historia, ¿no? Y dice, oye, mira, el cordobés Manolo Hidalgo era dueño de una empresa de camisetas personalizadas, regalo de merchandising y publicidad cuando decidió cambiar de vida. Después de 14 años como autónomo, a punto de cumplir la edad de Cristo, hizo algo que poca gente se atreve. Se lanzó a estudiar programación. Hasta aquí esa Córdoba buena, eso en Everis no pasa. Yo comento que tengo 42, que hice un bootcamp hace un año. Claro, mira, nuevo uso, perfecto. Ahí está. O sea, me refiero, a ver, que se puede estudiar, yo ya lo llevo diciendo desde hace años, ¿no? Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Entonces, y dice, bueno, aunque la mayoría, esto por cierto, esta situación de aquí, es decir, alguien que tiene más de 30 o alguien que tiene no solo más de 30, sino pues 40 o, bueno, es más de 30, ¿no? Pero al final, que muchas veces nos encerramos, nos enciscamos en el tema y ojo, porque después quiero incluir un clip, una parte de una entrevista que hice con una recruiter hablando en concreto sobre este tema que da un vuelco de pantalla, ¿vale? De todas formas, si estáis viendo este vídeo en YouTube, lo vais a tener todo abajo en la descripción, todos los enlaces y también la línea de tiempo, ¿vale? Pero los pachachos tech. Y dice, aunque la mayoría de sus amigos y familias le apoyaron, empezó a escuchar esa clase de comentarios que surgen cuando uno estudia un ciclo superior a su edad. Pero si tienes un negocio y te va bien, ¿por qué cambias? Con la edad que tienes va a ser muy difícil que encuentres trabajo. Hoy presume de que le dieron las notas un 18 de junio y entró a trabajar un 5 de julio en la empresa en la que había hecho prácticas. Es programador SAP y en NN Data Spain, ¿no? La antigua Everis. Vale. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, bastantes datos, ¿no? En principio esto es una situación que yo ya he visto unas cuantas veces, que es la situación de alguien que, como ya comenté en su vídeo, que ahora veremos que aparece aquí en este artículo, pero que técnicamente hay mucha gente que cambia de carrera al cabo de muchos años o que cambia de vida por completo, quiere dejar lo que está haciendo y cambia. Y no es nada extraño. De hecho, una de las medidas que normalmente, una cosa, ¿no?, que se vende mucho en tecnología es tienes que ser joven para poder llegar, en este caso, ¿no?, a ser algo, para ser alguien. Y es como, ¿qué va? ¿Qué va? Toda experiencia que tengas después ayuda. Y el tema de la edad no afecta tanto, sobre todo sabiendo la cantidad, la demanda de oferta de empleo que existe actualmente, ¿no? De hecho, dentro de poco en el canal de YouTube hago un análisis, la próxima semana, hago un análisis de las ofertas de trabajo que hay. O sea, son increíbles. O sea, es increíble. Bueno, ya lo veréis los vídeos. Entonces, lo que nos comentan es esto, ¿no? Y esto es algo que yo ya he visto bastantes veces, ¿no? De, pues, un alumno termina un X día y pocos días después de terminar de trabajar, pues encuentra trabajo. Siempre que tengas un buen portfolio, siempre que lo hayas trabajado correctamente, hay un montón de cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Pero en términos generales, digamos que es una situación que yo ya he vivido muchas veces. Entonces, claro, a partir de aquí dice, el de Manolo es un caso excepcional en un sector donde los mayores de 35 parecen sospechosos de haberse quedado atrás por un mundo de lenguajes de programación que se renueva constantemente. Esto, por ejemplo, entiendo que la frase pueda venir por algún contexto que ahora tendremos que seguir leyendo, pero como bien os acabo de comentar ahora, yo lo he visto constantemente. O sea, no es algo que haya visto una vez, sino que lo he visto muchas veces. Y veremos que, de hecho, muchos recruiters en términos generales no piensan así. De hecho, como ahora veremos, que un comentario que ha hecho Bryce en una startup, por ejemplo, tener a gente joven es que puede hacer que la startup se caiga, ¿vale? Dice Hechas, me metí a un curso de Globan y Mercado Libre para aprender programación web
como ultimátum. Realmente no me siento cómodo, pero debo de terminarlo. Consejos para un principiante. Te lo digo al final del vídeo, ¿vale? Vamos a terminar esto y ahora si quieres te comento, hablamos sobre consejitos. Es que el conocimiento no tiene edad. No. O sea, literalmente el conocimiento no tiene edad. De hecho, la edad tiene experiencia, que es algo brutal para adquirir más conocimiento. Eso es un detalle que hay que tener claro, ¿vale? Por otro lado, otra de las cosas que también deberíamos de tener en cuenta es que dicen, bueno, lo que dice Nuevo Uso es, suelen relacionar que cuanto más mayores se es menos capaces de aprender nuevas tecnologías. Efectivamente, no sé por qué se ha vendido esa idea que alguien mayor no puede programar o no tiene la gran capacidad de programación, y seguramente alguien que sea mayor, entendiendo a alguien más de 35 o 40, yo estoy también en ese rango, no considero que más de 35 ni que 40 se sea mayor, pero sí que es verdad que se considera, ¿no?, que alguien que tenga más de 35, alguien de 40, alguien de 45, ¡buah!, ¿cómo te vas a pasar a la programación?, ¿no? Es como, hombre, pues te puedes pasar a la programación como te puedes pasar a cualquier otra cosa, ¿no? Al final, si no estás a gusto con tu situación, cambia. Hay un pequeño pero en todo esto, que ahora hablaremos, que es el tema del dinero, sobre todo al inicio, ¿no? Pero en términos generales sí que es viable y es, ya os digo, yo personalmente lo he visto varias veces, ¿no? Entonces dice, bueno, pues por no decir directamente viejos, ¿no? Se trata de una denominación maquinea. O eres joven, menor de 30, o eres viejo, mayor de 35. Los que estamos entre los 30 y los 35... estamos en un punto intermedio, estamos ahí, nos la jugamos. Simplemente no hay una categoría intermedia. Bueno, de 30 a 35, a lo mejor ahí, ¿no? Dice, es lo que muestra una investigación de Andrea Rosales y Jacob Svensson que se ha publicado esta semana, en la que analizan las percepciones sobre la edad, y esto es importante, analizan percepciones, quedémonos con este dato, ¿vale?, por si acaso, sobre la edad en el sector tecnológico a través de entrevistas con profesionales en el sector en Barcelona, Silicon Valley, Berlín, Houston, Tel Aviv y Bangalore. ¿Cómo te vas a pasar a la programación? Pues con cuidado, con cuidado. Pero vamos, que te puedes pasar a la programación, no es que no veo el problema ahí. Según eso, yo ya estoy con un pie en la tumba, sí, hijo, sí. Migración de hosting, como debe de ser. Exacto, muchas veces los jóvenes van más a su bola. Ahora hablaremos de eso porque hay que tener en cuenta muchos detalles aquí, ¿vale? Hay muchas variantes que creo que creo que se puede aportar más datos, ¿no? Según nuestros entrevistados, los trabajadores de más de 35 se consideran viejos en la industria tecnológica. Se espera que sean jefes, se piensa que van a estar menos interesados en las nuevas tecnologías y que van a tener más problemas a la hora de aprender nuestro software. Fijaros que esto es bastante curioso porque... por ejemplo, todas las personas, muchas de los alumnos que he tenido, que han tenido más de 35 o que han tenido más de 40, precisamente querían aprender de cosas más concretas, querían aprender cómo crear aplicaciones. Oye, me siento que creo que debería de estudiar aplicaciones como, por ejemplo, Ionic o React Native y me gustaría meterme en el tema. Bueno, pues precisamente es ahí donde está la fuerza, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien que sí que se ha tirado un poquito de tiempo programando o que se ha metido en este mundo y quiere ampliar su contenido. Me parece que esto es esencial. O sea, me parece que esto es esencial. Juniors con edad de seniors. Sí, y no pasa absolutamente nada. Todo el mundo somos juniors en algo. Yo soy juniors en esto de Twitch y en esto de YouTube. No llevo ni 2 años, por ejemplo. Y si me metiese ahora a editar vídeo o a crear videojuegos, que es lo que siempre he querido, sería un junior, aunque llevase 10 años programando, ¿no? Pero hay una experiencia previa que después se traduce en cualquier cosa nueva que quieras aprender. Dice Dolce, a mí me pasó en mi trabajo que todos son menores de 30 sin responsabilidades y he visto que no son tan meticulosos como los alumnos que he tenido que son mayores. Es que hay que tener muy claro que la edad, primero, por una parte no lo es todo, pero en el sentido sobre todo de el trabajo y del estudio, hay que tener en cuenta la actitud y la aptitud. Es algo que he definido y que he repetido hasta la saciedad y ahora hablaremos de ello, pero efectivamente, ¿no? Como bien comentado Dolce, al final... se puede ver, depende mucho de la persona, pero se puede ver ciertos rasgos, ¿no? Ahora entraremos en esto. Jorge, por ejemplo, dice, es que se está asociando la edad de mentalidad a capacidad y este es el error. Efectivamente. O sea, el error es que mentalmente no puedes aprender más y es como, hombre, si llevas un... Bueno,
Ahora hablamos de esto. Entonces dice, bueno, pues según los entrevistados, tacatá, tacatá. Esta discriminación por edad es una herencia oscura de la cultura juvenil de Silicon Valley. Hemos hablado con trabajadores de todo el mundo, de grandes empresas y startups, y la regla nunca escrita es que no se contrata a un programador mayor de 35. Explica el Confidencial Rosales, investigadora del Instituto IN3 de la UOC y profesora de los estudios de Ciencia de la Información y de la Comunicación. Sería súper interesante poder hablar con esta chica, la verdad. Entonces, si seguimos pasando, nos dice, una de las participantes del estudio, una mujer de más de 50 años que trabaja en Silicon Valley, coincide en que si eres un hombre cincuentón y blanco, es imposible que te contraten. Como recuerda Rosales, es una cuestión de contexto. Si dichos trabajadores se perciben como mayores, es porque la edad en estos puestos suele ser baja. Una encuesta en Stack Overflow publicada el año pasado mostraba que el grueso de los programadores tiene menos de 35 años, la mayoría tiene en un 39% de 24 a 35, yo estaría en esta categoría, un 18 tiene de 35 a 44 y tan solo un 10% más de 44. Según la misma encuesta, el 53% de los programadores escriben su primera línea de código entre los 11 y los 17 y un 24 entre los 18 y los 24. Aquí creo que hay que tener una serie de cosas en cuenta, ¿vale? Con el tema de esta encuesta o con el tema de cualquier encuesta. Me explico. Estoy en el 18%, ¿no? Antes de nada, siempre que se hable de una encuesta, ojo, porque aquí Héctor, por ejemplo, ha hecho obviamente un trabajo de investigación por detrás y hay que tenerlo claro. Yo os quiero meter pequeños apuntes. Y es que cuando normalmente hay una encuesta, por ejemplo, Stack Overflow o las encuestas del State of CSS o del State of JS, técnicamente, por ejemplo, el State of JS o el State of CSS dice que todo el mundo conoce un montón de cosas, pero la realidad es que la encuesta de State of CSS solo la conocen aquellos programadores que llevan mucho tiempo en el meollo, que consumen seguramente mucho YouTube y ven a todos los youtubers que están que suben código sobre el State of JS o que suben, ojo, Mutinicat, oli, o que suben contenido sobre el State of JS y intentamos motivarnos a que más gente responda porque es muy importante. Yo intento, por ejemplo, que los alumnos que comienzan conmigo respondan esa encuesta porque ellos acaban de comenzar y a lo largo del tiempo seguramente tengamos datos más reales. Pues que yo envíe 5 alumnos no va a cambiar nada, pero si se va corriendo más la voz, cuanta más gente de más rango de edad, de más rango diferente de expertise y por supuesto de más tipos de empresas puedan rellenar este tipo de encuestas, pues hombre, datos más reales vamos a tener. Es decir, que técnicamente es muy importante, ¿vale? Técnicamente es muy importante el tema de saber que, por ejemplo, la encuesta de Stack Overflow a lo mejor lo conoce, tal vez, lo conoce mucha más gente joven, precisamente por el tema en concreto de decir, oye, mira, la gente más joven sigue normalmente más a los youtubers o tienden a buscar mucho más en Stack Overflow, no creo que sea esta opción, ¿vale? Y o se encuentran la encuesta porque les llega un correo y dicen, pues voy a rellenarla. Es decir, hay que tener en cuenta que encuestas de tipo Stack Overflow, State of JS o State of CSS, hay que ver la demografía y que muchas veces a lo mejor, pues, hombre, cuanta más gente lo rellene de más tipos de perfiles, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, me explico, aquí en España hay un montón de desarrolladores que lo único que hacen en este caso suele ser generar webs en WordPress. Yo tengo muchos colegas que no trabajan frameworks, no los conocen y no los necesitan porque son freelance y trabajan a nivel de freelance full WordPress, creando plantillas propias, con PHP, adaptando plantillas, tiendas online, e-commerce, y hay un montón de gente que hace esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, por ejemplo, no conocen el State of CSS, no conocen el State of JS y seguro que igual que ellos hay un montón de gente. Entonces, el tema de las encuestas, en mi opinión, creo que hay que tenerlos un poco, hay que entender el contexto, hay que ver muy bien la demografía, hay que ver qué porcentaje de esa demografía lo ha rellenado. Es decir, creo que el tema de las encuestas es un muy buen punto de partida para recibir datos, para recabar datos, pero me parece que también el punto clave, ¿no?, es sobre todo no solo buscar en una encuesta en concreto, sino buscar en muchas más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto quiero que lo tengáis siempre en cuenta, que
hay que buscar información no en un medio, sino en muchos. Seguramente, pues Héctor habrá buscado en muchos y ha tomado de referencia pues la encuesta de Stack Overflow, que todos sabemos que es la mayor, en este caso, pues la mayor plataforma, ¿no?, de foro de respuestas, preguntas o de copia-pega código, según se mire, de web, ¿no? Entonces, creo que el tema de la encuesta es algo que debemos de tener en cuenta, pero sí que es verdad que en términos generales, pues, por ejemplo, en Stack Overflow dice que la gran mayoría, ¿no?, de personas que han rellenado pues son bastante más jóvenes. También hay que tener en cuenta la situación que estaba hablando sobre la percepción, análisis de percepción, y también hay que tener en cuenta no solo esto, sino que estaba hablando sobre todo de la percepción que viene de Silicon Valley, ¿no? También han hecho una investigación por la parte de Barcelona que hemos leído antes y demás. Entonces, yo creo que está bastante guay porque tiene un poquito de todo, ¿no? Pero digamos que este es como el problema, ¿no?, que exponen, y es que en términos generales se dice que 35 años es el punto máximo, ¿no? Yo estoy a 3 años de esos 35, o a 2,5, ¿vale? Se está limitando el sesgo. Claro, es decir, no significa que todas las encuestas estén mal, ni muchísimo menos. Al final una encuesta, como vuelvo a repetir, es un dato brutal, es un dato crucial. Pero algo que deberíamos de tener en cuenta es eso, ¿no?, que hay que saber muy bien después diferenciar y adaptar estos datos. Porque, por ejemplo, en estos datos, si os digo la cantidad de gente que conozco, que no han sido alumnos, sino que han sido personas con las que he trabajado, Coque, Ana, Laura, que tienen más de 40 años, que son seniors y que han cambiado de trabajo, flipáis, ¿vale? De hecho, ahora quiero ver también lo que apareció en Menéame y los comentarios de la gente de Menéame como forma extra, ¿vale? Dice, la barrera insalvable. La investigación recoge las declaraciones de un programador de 20 y pocos años de Barcelona. El problema es que los jefes de más de 40 es que no entienden el verdadero potencial de esta tecnología. Para Juan María Hernández, un programador con 20 años de experiencia en IG Microelectronics, es un razonamiento estúpido, no tiene sentido, responde. Estamos hablando de un trabajo intelectual donde el conocimiento y la experiencia juegan un papel fundamental. Creo que aquí está dando en el clavo, ¿vale? Eso requiere tiempo, aunque el tiempo por sí solo no garantice ninguna de las dos cosas. Si fuese un trabajo físico como el de un deportista de élite, está claro que la edad sería un factor determinante. Algún genio habrá que se coma el mundo a los 15, pero no es lo más habitual. Esto es algo que ya he comentado 20.000 veces, lo comenté también en el vídeo de YouTube, pero es que por regla general no hay que agobiarse si tienes 15, 16, 18 o 20 años. Hay un montón de personas, un montón de gente que termina la carrera a los 24, no sabe qué hacer con su vida, empieza a trabajar a los 27, cambia por completo, y es algo que veo constantemente. Ahora mismo tengo una alumna, Sandra, que creo que tiene 34, si mal no me equivoco, y está haciendo un cambio y perfecto, está cambiando, está virando al tema de programación, su chico creo que también programa. O sea, al final es un poco vorágine, ¿no? No pasa absolutamente nada. El programador publicó en 2015 una entrada en su blog, y vamos a ver la entrada, titulada Viejos de 30 años, en la que denunciaba la visión idealizada de la juventud que se ha exportado desde Silicon Valley. El mito del genio adolescente a lo Mark Zuckerberg ha generado visiones idealizadas de la juventud, como expone Dan Lyons en Disrupción, en el que cuenta su humillante paso por HubSpot a los 52 años. No encajaba bien con la cultura de empresa, explicó. No me querían cerca, me veían como una carga si tuviesen que cuidar de mí. Mira, hay una regla que les comento siempre a los alumnos y que la he intentado seguir siempre. Una regla es, si puedo tener a alguien más senior que yo en algo, lo hago. Lo miro, le pregunto, lo reviso. De hecho, una de las cosas que suelo echar bastante en falta cuando he trabajado en equipo, cuando sobre todo he trabajado en freelance, es poder tener a alguien senior con quien poder seguir consultando cosas. Aunque yo lleve en el mundo del desarrollo 10 años, el poder hablar con gente que sea más senior que tú es una maravilla, porque vas a seguir aprendiendo y me da igual que esa persona tenga 40 o 50 años. De hecho, seguramente tenga en cuenta un montón de cosas de la experiencia que a lo mejor alguien de 15, bueno, que a lo mejor no, que seguramente alguien de 15 no haya tenido, o alguien de 19, o alguien de 24, o alguien de 30. ¿Por qué? Porque son más años de experiencia trabajando, no solo en el sector de programación, sino de otra forma. Por ejemplo, muchas veces pensamos que nuestros padres no nos pueden ayudar sobre un tema. Bueno, pues a lo mejor tus padres tienen mucha experiencia en otros campos diferentes y su opinión puede ser súper relevante,
marcando ciertos aspectos. Hay algo que se te está pasando que tú piensas que como todo es programación hay algo que se te pasa. Es decir, que la experiencia es algo esencial y escuchar siempre a todo el mundo. Y que no hay un límite, en este caso no de 35 o 40. Entonces entiendo por qué dicen es un poco absurdo, ¿no? El mundo de las startups y de la formación darían para unos cuantos artículos, añade Hernández. Supongo que habrá algún genio autodidacta que se coma el mundo a los 15 años. Igual que hay futbolistas que triunfan jóvenes, pero dudo que sea el caso más habitual. La investigación recuerda que, debido a su pasado histórico de hippies y hackers, rebelión adolescente y anti-autoritarismo, la cultura empresarial del sector se ha identificado con la juventud. Como explicaba la investigadora, algunos de los entrevistados ocultaban su edad, o consideraban que habían sido contratados porque los contratadores no se habían fijado en su fecha de su carnet. Dan Lyons contó disrupción su mala experiencia en el sector tecnológico. La mayoría de las oficinas tecnológicas están pensadas, de hecho, para trabajadores veinteañeros, con su área de esparcimiento, diversiones, bebida, comida gratis. En las empresas en las cuales yo he trabajado no había nada de esto. Creo que en una de ellas había una mesa de ping-pong y ya está. Pero en todas las empresas que he trabajado y en alguna startup para la cual he tenido que colaborar, no había nada de esto. Eran oficinas normales y corrientes. Entiendo que a lo mejor si vas a Silicon Valley, pues, o vas a lo mejor a alguna startup excesivamente moderna, con una cultura muy moderna. Buenas, May, ¿qué tal? La cosa vaya a cambiar, ¿no? Pero en términos generales, cuando tú vas a una empresa, vas a trabajar, tengas 35, más de 35, tengas 20, ¿vale? Que te puedas echar un ping-pong o que puedas hacer o que te puedas ir al gimnasio. Al final no deja de ser una forma de seguir captándote más para que estés más tiempo trabajando. Y en una startup normalmente hay que echar unas cuantas horas. Y hay que tener muy... resfriado. Y tú, nosotros aquí comentando un artículo que me han nombrado básicamente. Buenas, Eduardo. Vengo a contarte que tu fan de Mordor no practica nunca, solo ve vídeos. Ok, Salient. Ahora lo vemos. Rosales y Svensson cuentan en la investigación que a medida que visitaban las empresas para llevar a cabo su investigación, se quedaron sorprendidos por el tamaño de sus oficinas y la cantidad de servicios gratuitos, arte exquisitos y comida deliciosa disponible sin tener que abrir la cartera. Entre ellos se encontraban talleres de reparación de bicicletas, parrillas para barbacoas y talleres de arte para aprender a diseñar pósteres. A ver, vamos a ver. Yo creo que esto es algo importante. No todas las empresas son así, ni todas las empresas son Facebook, ni son Google, ni son nada por el estilo. Es decir, cuando tú vas a una empresa, por lo menos, y voy a hablar de lo que yo conozco de aquí de España, ¿vale? Y de alguna startup, sí que es verdad que alguna empresa puede tener algo más o menos moderno, pero no es lo habitual, ni muchísimo menos. Es decir, lo habitual no es tener arte exquisito, comida deliciosa, lo normal no, si acaso la máquina de café, si acaso. Es lo que yo me he encontrado. A lo mejor es que, yo qué sé, he trabajado en empresas muy raras, pero en términos generales no sé si alguien de aquí ha trabajado en una empresa espectacular donde te aplauden cuando entras y donde te regalan no sé, no suele ser lo habitual, ¿no? Depende. Entonces, en términos generales, digamos que, pues bueno, a ver, entiendo esto, pero entiendo que también están hablando sobre todo de la parte más de Silicon Valley. Tiempo y dinero. No se trata tan solo de una cuestión de cultura, sino también económica. Otro de los entrevistados, un programador barcelonés de más de 30 años, se pregunta lo siguiente. Mi empresa tiene 7 años y cuando empezó, todo el mundo que entraba era súper joven. Ser mayor significa que tienes que contratar a trabajadores con mucha experiencia y los salarios no van aparejados. Se menosprecia el que hace cosas frente al que gestiona que otros hagan cosas. La juventud de los programadores es, por lo tanto, una forma de ahorrar costes. Y esto sí que lo he visto varias veces. Por ejemplo, algo que sí que he estado viendo, por desgracia, y esto es algo... creo que lo he sufrido en algún momento. Bueno, creo no, lo he sufrido en algún momento seguro. La explotación... venga, va, pues tienes que hacer esto, te presionan, curras más, curras 50 horas más al día, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Y tal. Bueno, pues esto es, por ejemplo, es algo que yo viví pues bastante joven cuando comencé a trabajar esto hace unos cuantos años. Y por desgracia también lo he estado viendo en algunos alumnos que salieron de la práctica, se metieron en otra, pero pues la empresa tenía un sistema de puntos para gestionar cuánto trabajo hacían, cuánto no, y al final era una forma de controlar, ¿no? Todo lo que hacían. A lo mejor entraban 5 juniors, se iban 4 porque no soportaban esa presión o ese sistema de presión. Y sí que es verdad que en términos generales hay
también se cuenta como que hay muchas empresas, ¿no?, que se supone que contratan mucho junior. De hecho, yo he estado a punto de montar una empresa con un antiguo jefe, y este jefe lo que comentaba era: yo quiero tener, yo voy a aceptar, solo voy a aceptar a juniors, y vamos a tener a las personas de práctica hasta 12 meses, que es el máximo legal estipulado. Y una de las cosas que yo le comentaba era precisamente: oye, mira, yo me niego a tener a alguien más de 3 meses de práctica, porque si el día 1 de clase yo ya sé quién va a trabajar más y quién va a trabajar menos, en 3 meses yo ya sé cómo va a trabajar esta persona. Es decir, no necesito estar un año. Me parece de hecho un insulto, porque yo venía de Cádiz cuando llegué aquí a Madrid, y no podía pagar el poder mantenerme en Madrid siempre. Obviamente mis padres me ayudaban en lo que podían. Así fue durante un tiempo. Y yo cobraba 300 euros al mes. Estaba ahí, estaba súper a gusto, las cosas como son, el departamento era brutal, mi senior Ana era brutal, le tengo un cariño increíble. Pero sí que es verdad que técnicamente, pues hombre, eran 300 euros y me querían tener hasta un año contratado, y dije: hasta aquí, yo no voy a estar un año contratado porque no me lo puedo permitir, no se lo pueden permitir mis padres, y yo no me lo puedo permitir. Y entonces ahí empecé a trabajar en un montón de empresas para intentar compensar esto, me hice autónomo, me hice freelance y empecé a currar en muchas cosas, ¿no? Es decir, que en términos ¿con 300 euros se puede vivir? Pues mira, comía arroz todo el tiempo y la ayuda que podía recibir de mis padres. O sea, obviamente piso compartido, obviamente lo mínimo posible, o sea, pues las cosas como son. Cuando tú empiezas a trabajar al final, muchas veces, vamos, yo he necesitado la ayuda de mis padres, y como casi la gran mayoría de cualquier persona normal, ¿no? Que te ayudan en lo que pueden, no hay una cosa loca, pero bueno, pues está ahí. Bueno, pues esto es lo mismo, o sea, cualquier persona que haya comenzado al final va a necesitar una serie de ayudas, ¿no? Y claro, técnicamente, ahorrar a personas jóvenes en el ámbito de práctica o de beca es una manera de ahorrar muchos costes. Que ahora veremos, que creo que Bryce aquí tiene algo súper interesante que decir, ¿vale? Que ahora lo veremos, ahora lo hablaremos con él. Dice Pablo: me acabo de leer el estudio que cita el artículo, y es un estudio que pregunta literal 18 personas a través de LinkedIn y de Meetup. La gente era entre 25 y 50 años. A ver, un estudio que pregunta a 18 personas de LinkedIn y Meetup, no sé si me parece una... Me parecen muy pocas personas, ¿eh? No sé, la verdad. Vamos a seguir. Es que no encuentro la palabra que quería decir. Una respuesta, no, una prueba tampoco. No me sale cuando tú haces una encuesta y es poca gente o mucha gente, no me acuerdo cómo se le dice ese. Es una muestra. Gracias. Muchas gracias. Es una muestra muy pequeña, ¿no? No sé si son 18 personas, ¿vale? Que yo tengo un estudio publicado, puedo decir con autoridad que 18 es poquísimo. Sí, no, es una muestra excesivamente pequeña, efectivamente. Pensad que me he levantado a las 6 de la mañana, llevo 9 horas de clase, he grabado y editado 5 vídeos para YouTube. Estoy reventadísima, chavales. Perdonad, y la revista que lo ha publicado es un poco caca. Bueno, ahí yo ya no me meto, no lo sé, la verdad. Espacio muestral reducido igual a conclusión pobre. O sea, hay que tener, no sé, como antes, justo lo que he comentado antes, mira que esto no estaba preparado, pero lo que he comentado antes, con las encuestas hay que intentar coger un poco el contexto de dónde se ha hecho, de dónde no, ¿no? Es bastante importante esto. La juventud de los programadores es, por lo tanto, una forma de ahorrar costes. Hidalgo, por ejemplo, recuerda que cobra menos por hora que como autónomo. Las ventajas para él son otras. Me compensa sobre todo por la tranquilidad y porque hay probabilidad de tener una carrera profesional con la empresa que con la empresa a lo mejor ganaba algo más, ¿no? Pero le tenía que dedicar 24 horas al día, incluyendo fines de semana. Aquí tienes horarios, vacaciones, baja de paternidad. En una empresa como en la que trabajo, dispones de una ventaja que un autónomo solo puede soñar. Esto es una realidad. Aunque poco menos la calidad de vida es mucho mejor. Sí que es verdad que esto ya lo hemos hablado con el tema de ser autónomo o freelance. Al final hay un techo, normalmente cuando estás en una empresa hay un techo, y siendo freelance o autónomo te lo puedes gestionar de otra manera. Entonces son dos formas completamente diferentes de visualizar y de trabajar, ¿no? Bueno, pues completamente diferentes, pero son modo de vida al final, ¿no? Una cosa es estar contratado y otra cosa es ser autónomo. Ni una es mejor ni otra es peor. Una tiene unas ventajas y los autónomos tienen un montón de desventajas, por ejemplo. Entonces, bueno,
Ya sé que dices la revista esa, ¿no? Ya, lo sé, lo entiendo, don't worry. No, el Confidencial creo que ha buscado un poquito de información, por eso también, ¿no? Lo estamos analizando. Dice, la diferencia se encuentra en que, como suele ocurrir con profesiones técnicas en otros sectores, el techo salarial del programador no es muy elevado en comparación con otras posiciones. En otras palabras, debe dar el salto a la gestión si quiere cobrar lo que le corresponde por su experiencia. Es algo que también está relacionado con los estereotipos. A medida que los programadores se vuelven gestores, puede ocurrir que tengas un jefe más joven que tú y eso está muy mal visto, tanto para el jefe como para el empleado. Aquí, con lo del tema del salario, sí que es verdad que cualquier cosa de gestión, por ejemplo, suele pagarse bastante mejor. En las empresas que yo he podido trabajar, sí que es verdad que normalmente los que gestionan suelen ser aquellos que han estudiado una ingeniería informática. Esto me parece que es un punto interesante porque hay mucha gente que piensa, no, si no estudio ingeniería me da igual. Normalmente cualquier jefe, equipo de proyecto o tiene muchísima experiencia o suele ser un ingeniero, ¿vale? Esto es un detalle que hay que tener claro, que de autodidacta se puede seguir avanzando, pero hay un momento donde también hay un techo. Y en mi experiencia el techo suele ser haber estudiado esa ingeniería o esa carrera previa, ¿no? de ingeniería informática. Entonces, bueno, a partir de aquí, dice, la consecuencia es la trampa del principio de Peter, en la que cada uno asciende hasta su nivel de incompetencia. Como recuerda Hernández, en España es muy difícil desarrollar una carrera con un perfil técnico, porque se da por hecho que a partir de cierta edad hay que dar el salto a gestionar equipos. Esto sí que es verdad, pero también os digo que en la experiencia de haber pasado por unas cuantas empresas y conocer muchísima gente de más de 40 años, hay muchísimos programadores de ellos y de ellas que directamente no gestionan. Simplemente son programadores, son programadoras y van a lo suyo, ¿vale? Hola, buenas, ¿qué tal, García? Te encontré por YouTube, gracias por tu contenido. Nada, un placer, tío, muchísimas gracias por el comentario. Ahora hablaremos de cositas. Se tiende a menospreciar al que hace cosas frente al que la gestiona que otros hagan cosas. Desgraciadamente, en muchos casos, la carrera profesional pasa por perder un buen técnico para ganar un buen gestor vendedor mediocre. En este caso, como no tengo una experiencia, no puedo comentar sobre este caso en concreto, ¿vale? A Raúl, un programador de 42 años con varias décadas de experiencia, le ocurre algo parecido. Después de ser padre por primera vez, se ha dado cuenta de su situación. Mi sector es bastante exigente. La tecnología se mueve muy rápido, esto es verdad. Y es necesario estar más o menos al día. Más o menos, no significa que haya que estar estudiando todos los días, pero sí que es verdad que habitualmente el mercado cambia bastante. Angular, por ejemplo, se demandaba muchísimo hace unos 2 años aquí en España, React no se demandaba y ahora la moda es React. Lo que más demandan las empresas dentro de los frameworks es React, aunque Angular está bastante parejo, pero se nota a la distancia, ¿no? Pero eso requiere tiempo fuera del horario laboral, correcto. Cuando tienes hijos, ese tiempo desaparece y llegado a un punto te cuesta verte programando a los 50 junto a jóvenes de 25 o 30 que están en la cresta de la ola porque no se les puede seguir el ritmo. Igual es casualidad o no, pero mi rol está evolucionando hacia la gestión últimamente, cosa que hace años no habría hecho ni loco. Bueno, aquí nos están contando la experiencia en concreto de Raúl, ¿no? De cómo está virando. Esto habría que ver si mucha más gente, preguntando a una muestra mucho más grande, ¿no? De gente, pues para saber, ¿no? si también gestionan. Yo creo que sería bastante interesante poder hablar con más recruiters o con poder hablar con gente que tenga su propia empresa, ¿no? Con jefes de empresa. A lo mejor voy a intentar hablar con un ex jefe mío a ver si podemos hablar de este tema y qué piensa él sobre el tema. Vamos a ver si se apunta a una charlita en Twitch. Yo creo que podría estar súper interesante para gente de más de 50. Pero técnicamente, pues bueno, aquí nos están contando, ¿no? Un poco todo este tinglado. Dice, las empresas buscan inversores y a esto les gustan los jóvenes. Yo aquí, ahora veremos el porqué de esta frase. Yo aquí tengo tengo algo que decir. Se le puede dar la vuelta al razonamiento y preguntarse si, en realidad, la discriminación hacia los mayores no es una manera de extraer el máximo jugo a los jóvenes, a quienes se les atribuye una imagen de apasionados trabajadores vocacionales. Esto he de decir que depende del joven, también te digo, porque veo que hay jóvenes que es como, bueno, me da un poco
poco más igual. Dispuestos a darlo todo 24 horas del día, mientras que el empleado mayor adquiere una serie de cargas familiares. Como joven, estás más dispuesto a poner tu pasión en el trabajo, pero depende del tema, no es lo mismo una empresa de videojuegos que la banca. Valora la investigadora. Las empresas se aprovechan de eso, se ve en las startups. Ojito con esto, cuidado con esto. Que explotan con sus empleados el sueño de convertirse en unicornios. Vamos a dar juntos la vida por nuestro sueño. Parte número 1. Dice Garciaso, esto está interesante. Mi idea es empezar ingeniería y ciencia de datos con 28, por lo que terminaré con más de 30. Pues muy bien. Pues vas a hacer muy bien. Si es lo que te gusta, adelante. Y si es de lo que te gustaría trabajar, adelante. Garciaso, ve a fuego. Raúl Moreno, ¿qué tal, crack? ¿Cómo lo llevas? ¿Sirve cualquier título universitario o tiene más prestigio ciertas universidades? Ahora hablamos de eso, pero... a ver, depende de la universidad y depende de dónde estudies, las empresas le dan más o menos prestigio, ¿vale? No es lo mismo estudiar en Harvard que estudiar en Oxford. Tienen connotaciones diferentes, ¿vale? Pues si fuera hablando de inglés, pues lo mismo pero en programación, ¿vale? Suena a horas extras free. Suena a horas extras free. La realidad es que también son muchas. Sí que es verdad, no nos vamos a engañar. Muchas veces son horas extra. Depende de cómo te lo quieras gestionar. Yo he hecho muchas veces horas extra. Hay momentos en los que he dicho que no iba a hacer horas extra o que se me iba a compensar de otra manera, con vacaciones, con tal. Y lo bueno es que como casi siempre he trabajado como freelance, he podido decidir sobre ese tema en cierta medida, ¿vale? Pero cuando eres más joven también es verdad que te da mucho más palo decir que no, si te fuerzan o si te presionan. También es verdad que depende de cómo te lo vendan, tú lo ves mejor o lo ves peor. Es bastante importante. Y hay otra cosa importante, no todos son startups, es decir, no todas las empresas que hay son startups. ¿Pueden ser startups? Pues sí, hay muchas empresas que son startups, pero hay un montón de tipos de empresas. Se puede trabajar, por ejemplo, manteniendo la web de un museo y la comunicación de un museo. Por ejemplo, imaginaros, de Fundación Telefónica. O se puede trabajar en una agencia de publi. O se puede trabajar en una consultora. O se puede trabajar, por ejemplo, en una escuela o en una universidad manteniendo el Moodle de la escuela, enviando las newsletters de la escuela. Es decir, hay un montón de posibles cosas y muchas veces nos centramos en startups porque es lo que venden como unicornios. Fijaros, ahí está, no sé si habéis visto la última serie en Apple TV de We Crash, que está basada en la startup de WeWork, ¿no? Ese espacio de coworking, cómo se vendió y cómo se iba inflando, ¿no? Al final, pero no todo lo que hay son startups. Entonces, esto es algo que deberíamos de tener en cuenta, que no solo existen startups, se puede trabajar en un montón de sitios. Y además también, sin contar la parte de freelance, ¿no? Que además, ahí por ejemplo hay muchísimo WordPress en el caso de freelance. Dice Nuevo Uso, si no tienes cargas familiares, tienes más facilidad para estar al día. Eso es obvio, eso es completamente obvio. Cuanta menos cargas familiares tengas, mejor. Entonces, mejor para aprender, me refiero. Entonces es muy importante que sepamos que, obviamente, si no tienes cargas familiares, si no tienes deudas, si no tienes presión por el dinero, obviamente lo tienes mucho más fácil. Por ejemplo, muchas veces he tenido alumnos que me han dicho, bueno, Edu, y cuando entraré como práctica. Y es como, o posibles alumnos que no se han metido, o que se han metido después, ya depende. Oye, pues Edu, ¿y cuánto voy a cobrar de práctica? Y digo, hombre, ¿para ti te resultaría difícil o te resulta un problema estar, por ejemplo, o tener ahora, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 40? ¿Te resultaría realmente difícil aguantar 3 meses con un sueldo de 300, 6 meses, después pasar a un junior y cobrar 1.200, o puedes permitírtelo? Bueno, pues si te lo puedes permitir, da el salto, si no, habría que buscar otras opciones. Al final, cada caso después es muy concreto, por eso hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es dar clases a personas físicas o a grupos muy reducidos, porque me puedo centrar o puedo ayudar a cada persona separado. Si alguien en algún momento tiene alguna duda, vive en Madrid, que se pase por la escuela y que me pregunte. O sea, no tiene nada que ver con la escuela, es simplemente preguntadme, igual que me preguntáis por aquí, ¿vale? Entonces es bastante... Porque si puedo dar ese consejo, o dentro de lo que puedo ayudar un poco en la elección, o no en la elección al uso, sino más en qué puedes hacer, cuáles son las posibilidades, ¿vale? Pues es algo bastante... Yo creo que es algo que está bastante interesante. Y no todos son startups. ¿Me explico o no? ¿No les pasa allá que les suele pagar horas extra con pizza? No.
Eso lo han hecho una vez, pero que pedimos muchísima pizza. Pero ya está. Las horas extra con pizza es un clásico. A mí no me han pagado nunca con horas extra, ¿eh? Solo me pasó una vez en la primera agencia en la que trabajé, en Sheldon, increíble agencia. Y me acuerdo que fue la cuentas con la que trabajaba, con Vero, que es increíble. Vero es una de las mejores cuentas que he tenido nunca. Dice, como setas. Ojo, que llega la parte importante, chavales, mira, ojo, 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 ojo. Aquí está, un iframe. Dice, YouTube está lleno de vídeos motivacionales. ¿Cómo que motivacionales? Ahora hablamos de esto, ¿vale? Porque esto es lo que he visto que me habían pasado una captura. Que recuerdan a los programadores mayores que nunca es tarde. El síntoma de que es una ansiedad común en la profesión. Todas las semanas me preguntan, ya tengo 30 años, ¿es mi edad límite? Tengo 25, ¿soy demasiado mayor? Tengo 35 o 40 años, creo que no voy a poder dedicarme a esto. Es el estigma que tenéis muchos y no lo entiendo. Pensamos, esto es, ¿no? Es lo que se comenta, por ejemplo, en uno de los vídeos. Y bueno, pues son preguntas que se suelen hacer normalmente. O también, por ejemplo, que es lo que yo comento en el vídeo, ¿no? Dice, pensamos en un programador que desde pequeño es autodidacta y va a montar el próximo Facebook. Y la realidad no es esta. Con 35 años es posible encontrar trabajo. Otra cosa es que te compensen los sueldos. Que es justo la parte que acabo de hablar ahora. Es decir, al final, cuando nosotros... Cuando tú te centras en una persona que pueda tener cargas familiares o que pueda tener una situación como por ejemplo una hipoteca, hay muchas variables en cuenta. Por eso nunca se puede tomar una decisión primero a la ligera de dinero y mucho menos tampoco de formación, porque la formación ya no es solo el tiempo que tú estudias, es el tiempo hasta que llegas a un sueldo que a ti te permita vivir. Y eso es una decisión bastante importante, muy importante. Y por supuesto ahí es donde entran las cargas, ¿no? Entonces al final, grande, muchas gracias. Es que me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Entonces ahí es donde está la parte importante. Esas cargas familiares que tienes, esos sueldos, si te lo puedes permitir, si no, hasta dónde puedes llegar a apretar. ¿Qué ocurre si vas a echar currículums, por ejemplo, y no encuentras trabajo? Lo estudias de la forma que lo estudies. Es decir, hay que tener muy claro un montón de puntos que yo creo que son muy interesantes, pero que depende tanto de la situación propia de cada persona, que lo que se tiene que debatir no es si puedo trabajar y estudiar programación a los 35, 40 o 50. Lo que realmente se tiene que debatir es cuánto tiempo puedes alargar desde que comienzas a estudiar hasta que llegas a ese punto donde el sueldo compensa tu nivel de vida con las cargas actuales que tienes. Este para mí es el debate que realmente tendría que existir. No sé si me explico. Me parece algo que es esencial. Me parece un debate brutal. ¿Por qué? Porque al final es donde entra la importancia del tiempo que nosotros gastamos. Y para mí esta es la clave. No sé si alguien más lo ha dicho previamente. Ya os he dicho que no he visto casi nada. La única cosa que he visto es de Bryce, buscando así en las miniaturas, ¿vale? Para ver si comenta algo en la zona de mi vídeo, básicamente, por ver si ha hecho algún comentario extra. Pero yo creo que ahí es donde está la clave de lo que realmente es importante, y es centrarnos en la situación de cada persona, y que cada persona tiene que pensar su situación en base bueno, pues a ese tiempo, ¿no? Hasta que llegamos a cobrar X y el nivel de vida se nos compensa, ¿no? Es que estoy trabajando en una empresa y gano 30.000 al año. Pues a lo mejor en programación tardas un poquito más de tiempo en llegar a 30.000 al año. La próxima semana subo vídeos sobre cuánto cobra cada perfil de programación en YouTube. Entonces ahí veremos cuánto se cobra. De hecho, no sé si LinkedIn tiene algo no me sale el nombre, también demuestra, ¿no? De edades y demás. Yo creo que no, pero también habría que ver la cantidad de muestras, ¿no? La cantidad de gente que ha rellenado eso. Es decir, al final hay muchas variables en cuenta, ¿no? Para terminar de definir este tipo de cosas. Entonces, si seguimos un poco con esto, increíble, han metido un iframe. Tengo que analizar esto, cómo afecta al SEO, a mi web, a YouTube, a Insta. Brutal.
Una de las razones son los mecanismos de financiación de startups, que obligan a presentar una imagen joven acorde con los estereotipos que circulan en el sector. La lógica de la startup es la de la pasión. En este sentido, es discriminatoria porque te tienes que buscar inversores y saben cuál es el perfil que atrae a un inversor, que es el de un joven. Aquí creo, ya os digo, lo único que he podido ver de Bryce, ¿vale? Este comentario, que ahora veremos cuál... Bueno, no lo voy a decir, que lo comente él y ahora vemos que a mí me parece un comentario completamente acertado. Habría que ver si Bryce... Bueno, Bryce creo que trabaja más en startups, entonces, pues creo que su opinión tiene un peso brutal. Yo no he trabajado tanto en startups, he estado en algunas de ellas, pero no he trabajado tanto, entonces seguramente la opinión de Bryce aquí tenga muchísimo más peso que la mía, ¿vale? Entonces vamos a escuchar a ver qué tiene él que decir. A medida que la filosofía startup se extiende a otros sectores, es razonable pensar que esta clase de discriminación se extenderá. ¿Cree que haya limitantes a una persona mayor para crear su propia empresa o tecnología de startup? ¿Qué va? Creo que el fundador de Alibaba lo hizo a los 40 y largos años, ¿no? ¿También es posible? O sea, y hay muchos casos de ese palo. Las compañías tecnológicas comienzan a cambiar sus discursos sobre diversidad, concluye Rosales, aunque aún falta mucho por hacer. En LinkedIn las empresas venden el discurso de que son inclusivas, aceptan a todo el mundo independientemente de su sexo, origen, edad, pero luego el ambiente de trabajo está diseñado para un perfil joven. Concluye, hay que pasar del discurso a los hechos. Vale, esto es básicamente pues cultura, ¿no? Al final de empresa. Cada 5 años se duplica el número de programadores en todo el mundo. Raúl matiza que la demanda sigue siendo muy alta, por lo que no es fácil que un buen programador termine saliendo del sistema tan fácilmente. Esto suele ser bastante habitual. Lo más difícil cuando entramos en programación es la primera entrevista. Ya lo decía Irene Ya lo decía Irene normalmente en la charla, en la entrevista que hicimos, ¿no? De que Irene es esta chica recruiter, pero bueno, que es talent manager recruiter, ha trabajado como recruiter. Pero normalmente cuando entras, salir no es tan fácil. O sea, salir, de hecho, sueles recibir bastantes ofertas, ¿no? Otra cosa, añade, es que cada 5 años se duplica el número de programadores activos en todo el mundo, como calculó el ingeniero Robert C. Martin, lo que quiere decir que el 50% de programadores tiene menos de 5 años de experiencia. Es un entorno naturalmente joven. Hay que tener en cuenta que la cantidad de información que hay ahora no es la misma cantidad de información que había hace 10 años. Yo hace 10 años no sabía qué podía hacer con mi vida. Estaba estudiando una FP, no me gustaba esa FP, ¿vale? O sea, no me gustaba, no la FP, o sea, no me gustaba Java, no la FP al uso, los profesores estaban guays y mis compañeros eran brutales, pero no me gustaba el contenido de la FP, me aburría. Yo hacía otras cosas, yo estaba programando otras cosas antes que cuando acabé selectividad y probé FP dije, no me gusta el FP. Yo programaba otras cosas cuando tenía una empresa de skate, entonces, pues a partir de ahí es cuando iba lanzando, ¿no? Mientras tanto, Hidalgo, que va a cumplir pronto su primer año entero como profesional de la programación a los 35, no sufre por el futuro. La gente que dirige equipos ha empezado más joven, pero es la actitud lo que te hace avanzar. En el ciclo conocí a un compañero que acabó con 43 y en un par de años estaba dirigiendo un grupo de 6 personas. Hay posibilidades de crecer, por supuesto. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues aquí acaba, ¿no? el esto. Entonces, creo que a partir de aquí me parece que es un artículo bastante completo que toca como muchos palos. Y creo que hemos podido dar, o no sé si hemos podido añadir alguna visión nueva del tema, ¿no? O no sé si en algún... Esto ya lo he hablado muchas veces con muchos alumnos, lo he hablado con muchas personas, con muchos compañeros, y creo que al final estos puntos clave, ¿no? Es lo realmente interesante del tema. Ahora lo que quiero hacer es ver por un lado cuál es, hacer un repaso de lo que ha comentado Bryce, ¿vale? De Bryce, que como ya os he comentado, creo que en el caso concreto de Bryce, si él ha trabajado muchísimo más en startups que yo, obviamente tiene un peso mucho más grande para hablar sobre este tema y poder dar consejos sobre este tema. Y nada, vamos a ver un poco qué es lo que nos ha comentado, pero voy a ir al servicio, ¿vale? Antes... Y ahora vemos qué tenéis que comentar y dudas que tengáis sobre el tema, ¿ok? Así que os voy a poner a Baby Yodita y ahora volvemos. ¿Ok? No, cracks, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿We? ¿No we? De locos, vamos al descanso. Son los mecanismos de financiación de las startups. Esto. Que obligan a presentar una imagen joven. ¿Entendéis qué es esto?
Si una startup solo tiene juniors, imagínate la calidad de los productos, efectivamente. Es decir, una startup, perdonad que os lo diga, muchas veces solo tiene jóvenes porque el presupuesto con el que cuenta una startup en sus momentos iniciales, en sus fases iniciales, es poco. Y entonces muchas veces las startups se fundan por amigos de amigos y por gente junior porque hay que pagar poco, porque no hay mucho dinero. Entonces, yo esto no veo la relación entre una startup. La startup promedio no es gente joven fuera de serie. Es gente joven, puede que sí, pero que está empezando y por lo tanto ganan muy poco dinero, ¿no? Después sí que es cierto que las startups, cuando llegan a cierto, en el momento que se empieza a enchufar financiación, aparecen salarios de la leche. Supongo que se refiere a jóvenes del departamento comercial. Aquí... Claro, esto me parece bastante interesante, que es el tema, ¿no? Que es lo que yo creo que él está un poco comentando, que es, y lo ha comentado también alguien de su chat, y es el tema de, claro, si tú tienes a una persona que técnicamente, si tú tienes en una startup un equipo de un montón de juniors, vale, eso, ok. Seguramente al buscar financiación es muchísimo más barato el tema de pues buscar gente un poquito más junior, pero sí que es verdad que creo que es muy interesante el tema de lo que he comentado antes, ¿no? Que no todos son startups, pero en el caso concreto de las startups, un poco lo que comenta Bryce, ¿no? En ese aspecto, que es el tema de, bueno, pues en el caso de la financiación, pues ok, ¿no? También es verdad que una startup normalmente pues suele ser amigos de amigos de amigos de amigos. Por ejemplo, creo, hay una plataforma que se llama The Power MBA o The Power Business School, creo que se llama ahora, que los fundadores, por ejemplo, y todos los que han ido trabajando no tienen 10 años ni 25, tienen ya bastantes más, ¿no? Creo que es Borja Danero y demás, que tienen una edad, o sea, con una edad, Borja, si alguna vez esto, no me malinterpretes. O sea, me refiero, tienen más de esos 35 años, ¿no? Más de esos 40. Hay de todo. Que la gran mayoría normalmente de startups suelen fracasar habitualmente antes de los 3 años, eso es una realidad. Que suele ser gente junior, también es una realidad. Que una startup pueda contratar a juniors porque pueden sintetizar o pueden ahorrar mucho más en la parte de ahorrar pasta, pues también puede ser, porque necesitan sintetizar más. Ahora, si una startup solo tiene juniors, ojito a la calidad de lo que pueda salir de ahí. Es decir, al final hay que tener en cuenta un montón de variables, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es bastante interesante. De hecho, yo os recomiendo que os veáis también los directos, porque creo que Bryce no ha hecho uno, sino que ha hecho varios directos. Os recomiendo que veáis el directo. Yo solo quería poner esta pequeña parte porque quería ver esa historia, pero vamos, me lo tengo que ver entero porque la verdad es que me parece que que tiene un montón de información que seguro es súper interesante. Entonces, algo que me parece súper interesante y es, esto viene por parte de la gente que programa, la percepción y encuestas de programadores. Pero ¿qué tendría que decir una recruiter real a día de hoy? Esto es algo que precisamente hablé con Irene sobre todo, preguntándole en concreto de esto, porque sabía que esto puede ayudar a muchísima gente. Y creo que su respuesta es, para mí, una obra maestra. Vale, pues vamos a ver qué nos cuenta Irene en este caso. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué es lo que nos cuenta? Una chica que es talent manager en una bootcamp y aparte de eso también es recruiter, ¿vale? Ha trabajado como recruiter y es hiper experta en LinkedIn. Vamos a ver qué nos tiene que decir en este caso, ¿vale? Para que veáis esta pregunta concreta. Hemos hablado primero del tema de la oferta de trabajo, ¿no? Y aparte, hay otra cosa que suele dar también como un poco de miedo en la parte de autodescartarse, que es el tema de la edad. Es decir, esto creo que es un tema como muy sensible. Yo he tenido alumnos de 40 años, de hecho los he tenido hasta hace recientemente, han entrado a trabajar, no han tenido problemas y claro, pero estoy hablando también de la experiencia que yo he tenido. Entonces, en términos generales, la edad habitual de, por ejemplo, 30 y largo, 40, ¿tiende a ser un problema en las empresas o no tanto? Pregunto. No, no, ¿vale? Tenemos que tener varias cosas en cuenta
y es que, bueno, en España la población cada vez es más joven, o sea, obviamente la demografía pues tiende para, o sea, más vieja, perdón, tiende para allá, y que se está luchando mucho, hay muchas campañas de que la gente mayor de 45 y mayor de 55 también vale. Y hay un montón de empresas que también están haciendo campañas de reskilling, ¿vale? A lo mejor personas que se han quedado un poco más anticuadas, el volverlas a formar. Entonces, no es ningún problema, ¿vale? Lo que yo sí que me he encontrado es que más que problema de las empresas es problema de las personas. El Ojito a lo que va a decir ahora. Ellos se creen que les van a descartar por la edad y al final es la profecía autocumplida. Si para ti el problema, o sea, si para ti la edad es un problema, acabará siendo un problema. Acabará siendo un problema. Si no lo es, no lo es. Y te lo digo porque me he encontrado con gente de 40, 45, 50 años diciendo, es que no me van a querer porque soy muy mayor, pero es que me he encontrado gente con 20 años que me dicen, es que Es no que me no van me va a a querer querer. porque no tengo experiencia. O porque soy muy ¿Vale? joven. O porque soy muy A joven. mí eso Pero es me... que el de 30 también me lo pregunta, ¿eh? O Correcto. sea, No, no, sí, sí. Y de hecho, es que esta pregunta viene a raíz de... Primero... Ojito a esto, ¿eh? Ojito a esto. Fijaros que tanto los que son jóvenes tienen la duda por la experiencia y los mayores tienen la duda de por los años. Es por lo que hemos estado comentando antes, es por la percepción que se tiene, ¿no? Del mundillo. Seguimos. He tenido muchas preguntas sobre esto y he debatido mucho, ¿no? Con muchos alumnos sobre esta parte. Suelen ser, de hecho, normalmente alumnos que no están... quien me lo pregunta sobre los 30 es decir, claro, pero es que a partir de los 30 ya no te pillan tantas empresas. Y es como, los 30 es una edad maravillosa. Primero, porque yo estoy ahí en ese rango, pero aparte después, las empresas, por supuesto, sí que te siguen contactando, sí que te siguen pillando. Y cuando he tenido alumnos de 40, no tenían tanto ese miedo, pero sí que es verdad que alguno en concreto sí que me ha podido llegar y me ha dicho, es que noto que tal, y es como, no, lo que tú échalo, si sabes programar vas a estar dentro, no hay sí. ninguna diferencia. De hecho, posiblemente, y corrígeme si me equivoco, pero el tener 40 años, haber trabajado a lo mejor antes en otro departamento, aunque tú te hayas cambiado después, eso al final también está contando un poco más sobre tu experiencia, la forma que puedas tener de trabajar, ¿no? Claro, a ver, la cosa es que la gente que tenga 30, 40 o 50 años, aunque sean juniors en programación, no son juniors en la vida. Y al final tú adquieres unas soft skills a lo largo de tu experiencia y una manera de comportarte, una manera de resolver problemas, de resolver conflictos, que eso se queda ahí y eso también se paga, ¿vale? Entonces, Esto, de hecho, es una de las cosas. Vuelvo y veo a Edu viendo a Edu. Es que estamos viendo una parte brutal, Jorge. Esto es algo bastante importante porque es lo que hemos estado comentando antes. Al final, el tema de la experiencia previa que ya tenga en cualquier otro campo es que influye en la forma de todo, en la forma de gestionar, en la forma de hablar, en cómo solventar un problema. Seguimos. mejor lo que tiene que... Yo lo que les digo, ¿vale? Ujú. A las personas sobre todo que, pues eso, que están preocupadas por la edad, y es que ellos lo que tienen que vender es su capacidad senior para trabajar, pero que a la vez, dentro de programación, son juniors. Entonces, la empresa les puede moldear y van a aprender mucho más rápido. Es Claro. decir, va a aprender igual de rápido que un junior, pero no va a cometer los mismos errores. Y esto creo que es clave. Tú puedes ser senior, por un lado, pero junior en otro. Y que al final, en una empresa, aunque tú seas, si tú eres senior, porque ya tienes una edad, has trabajado en otro ámbito y de repente ¡pap!, te da por cambiar, ese cambio no es tan drástico como alguien que tenga 20 años o como alguien que tenga 24 o 25. Es decir, este es un punto esencial que a mucha gente se le pasa. Por eso me gusta mucho esta entrevista, porque creo que tiene además es cruda y te lo dice literal. O sea, porque seguramente hay algún error que ya haya, aunque no sea con ese lenguaje o con ese idioma o con ese framework, No, los no, errores al es que final no son tiene que ser ni parecidos. siquiera de programación, es aunque sea en saber estar, Ya. en el hecho de si yo falto, sé que te tengo que tener un justificante, Hmm. sé que tengo que cumplir mis horarios, sé lo que tengo, sé cómo trabajar, Ujú. ¿vale? Como concepto. Entonces eso a la empresa le viene bien. Claro. Y eso es algo que de hecho se valora bastante muchas veces.
O sea, vamos, yo por ejemplo, en las empresas muchas veces, en alguna agencia de publi de las cuales he estado, cuando han tenido que contratar a gente, y yo a lo mejor hacía la parte técnica, ¿no? De, venga, hay que hacer entrevistas. Bueno, pues había una compañera que era la que hacía la primera entrevista y yo era el que hacía la entrevista. De convencer y en cambio decíamos, esta persona. Está bien que digas eso porque al final con los procesos de selección pasa una cosa, que no hay candidatos perfectos y muchas veces al final es un feeling que tienes o tú como candidato con la empresa o como entrevistado con el candidato. Entonces al final es algo holístico. No es que tiene la experiencia, tiene las tecnologías y tiene la actitud. Es que a veces con que se tenga la actitud basta. O a veces con que se tenga las tecnologías. Lo que sí que he dicho que las empresas con los procesos de selección han cambiado bastante, sobre todo en IT, ¿vale? Porque yo estoy más especializada en IT. Y al final lo que vemos es, hay mucha rotación, Sí. hay muchísima rotación en las empresas. Un programador dura 1 año, 2 años en cada una de ellas y cuesta mucho reemplazarlo, ¿vale? Entonces, se busca sobre todo en los juniors, ¿vale? Para que la gente sepa el compromiso y la actitud de quedarse. Porque si yo voy a invertir en ti, no me importa, pero que te quedes un tiempo. Claro. ¿Sabes? Entonces, con los años pasados. Claro, esto de aquí, y además lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? En eso estoy y no estoy de acuerdo, porque como decía antes, depende mucho de la persona. Claro, a ver, al final también es un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Tiene que haber un match y al final un recruiter o una recruiter precisamente tienen estudios, ¿no? De psicología para, bueno, pues para intentar ver un poquito por dónde va a ir la persona. Yo he conocido muchos senior muy escaqueados, también he conocido seniors escaqueados y he conocido juniors que se escaqueaban y por supuesto también he conocido juniors súper comprometidos. Yo, por ejemplo, he sido un junior hiper comprometido, o sea, excesivamente comprometido. Es decir, ya. Cuando Aquí. Aquí yo creo que está guay. Entonces, al final, la cosa es. Yo creo que la cosa es esta, ¿no? Que es súper importante tener en cuenta el tema bueno, que en el supuesto caso, ¿no? De que queramos contratar como un recruiter B, ¿no? Que es también lo que ella está, que ella lo que está impartiendo. Obviamente estamos generalizando para dar una visión global, pero por supuesto que puede haber seniors que se escaqueen, por supuesto. Y yo lo he visto, y me ha dado muchísimo coraje y lo he comentado. Oye, ¿qué estás haciendo, tronco? Ponte aquí a trabajar. O sea, estoy trabajando yo más que tú y soy el junior. Entonces, bueno, al final es un poco un cómputo global, ¿no? Yo creo que lo importante aquí, por un lado, sobre el tema del trabajo, es esa primera parte, ¿no? Sobre el tema de la edad con respecto al trabajo, es que el punto clave es, sobre todo, el debate no es si a partir de los 30, 35 o 40, sino que el debate es si vas a hacerlo, porque lo puedes hacer y no pasa nada, si te lo puedes permitir por las posibles cargas que puedas tener o hasta dónde puedes llegar a permitírtelo, ¿no? Yo creo que va por ahí. Hay seniors que escriben código de juniors, también, por supuesto. Hay seniors que escriben un código horrible, por supuesto. Pero es que hay de todo, en la viña del señor hay de todo. O sea, me refiero, al final, hay de todo por todas partes, ¿vale? En mi caso, cuando tengo que contratar a gente, prima el conocimiento, la experiencia, aptitud y actitud por encima de las titulaciones o edades. Esa es algo que también es algo que he hecho mucho hincapié también a lo largo de mi canal de YouTube. Y es que una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. Si tú eres senior, tienes buena actitud y estás trabajando la aptitud, esa parte senior de otras, en este caso de otros campos, pues te van a apoyar y te van a potenciar, ¿no? Las aptitudes que tú aprendas ahora. Y sobre todo las aptitudes, como bien ha comentado Irene al final, se aprenden hasta más rápido muchas veces. Por supuesto, fuera de que podemos encontrar seniors que sean que se escaqueen o que de juniors, ¿no? Que vayan tal. El tema de junior y tener una edad por la cual de responsabilidad no puedes trabajar por 900 euros. Claro, es que al final, si tú tienes una edad donde no tienes no tienes ninguna carga familiar, que era lo que comentábamos antes y tal, puedes aceptar un poquito más los 300, ¿no? Pero el problema que yo me he encontrado cuando he hablado con gente, con personas reales, ¿no? Con alumnos o con posibles alumnos, que después a lo mejor no lo fueron, pero les di mi esto, básicamente, les di mi opinión, me preguntaron y les dije, mira, yo creo que es esto.
al final es hasta qué punto, ¿no? Esa carga monetaria pues te supone o no te supone la espera hasta llegar a ese sueldo que a ti te permita, ¿no? Avanzar en la vida. Yo creo que es un poco o mantener, ¿no? Tu ritmo de vida. Yo creo que es ahí donde está la clave. Pero bueno.